A ver, normalmente cuando pensamos en un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Casi como si la medicina fuera, no sé, ingeniería automotriz. Claro, como si fuera a llevar el coche al taller. Exacto. O sea, si un paciente se rompe un brazo, pues la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso, el médico simplemente la señala y te dice, bueno, le dice al paciente, ahí está el problema. Es un sistema súper binario. ¿Está roto o no está roto? Se arregla con un yeso y el asunto queda resuelto. Sí, totalmente. Y la verdad es que es una visión muy reconfortante de la salud. A nivel psicológico, preferimos que los problemas físicos sean, digamos, visibles, que se puedan categorizar fácilmente y sobre todo que tengan una solución mecánica súper directa. Pero, pues la biología rara vez opera bajo la lógica de un taller mecánico. Y ese contraste se vuelve súper evidente cuando entramos al mundo de las enfermedades metabólicas, que es justo lo que vamos a desmenuzar hoy. De repente esa máquina de rayos X ya no sirve para nada y el panorama se vuelve increíblemente turbio. Ajá, se vuelve un rompecabezas. Sí. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo sobre un tema que de verdad afecta a una cantidad asombrosa de personas a nivel mundial, que es la diabetes mellitus tipo 2. Y para dimensionar la escala de lo que estamos hablando, nos estamos basando en un artículo de revisión sumamente exhaustivo. Es un estudio publicado en 2025 por Yerova y sus colaboradores. Un artículo, o sea, de verdad fascinante por el nivel de detalle clínico que maneja. Sí, y los datos que revelan son brutales. Hablan de que en 2021 había 537 millones de personas diagnosticadas. O sea, estamos hablando de 1 de cada 10 personas adultas en el planeta. Es una locura. Es una locura y, fíjate, las implicaciones de esa cifra van muchísimo más allá de la salud individual. El costo global para el manejo de esta condición rozó el $1 billón en ese mismo año. O sea, 966 mil millones de dólares, para ser exactos. ¡Wow! Y lo que esta investigación pone sobre la mesa, de manera fundamental, es que la percepción pública de la diabetes suele estar muy equivocada. O sea, no se trata simplemente de un escenario donde el azúcar está alta y ya. Es un colapso sistémico de toda la red metabólica del cuerpo. A ver, vamos a desglosar esto, porque la misión de hoy en este análisis es entender cómo la ciencia médica está dando un giro conceptual gigantesco. O sea, estamos viendo cómo se está abandonando esta idea tradicional de simplemente manejar los síntomas para mantener a la gente a flote. Exacto, el manejo paliativo. Ajá. Y se está pasando a un modelo que intenta literalmente reconfigurar el metabolismo desde los cimientos. O sea, las fuentes de hoy abarcan desde las terapias convencionales, que ya llevan décadas en el mercado, hasta tratamientos experimentales que parecen sacados de una película de ciencia ficción, como la edición genética directa. Y ese es justo el enfoque analítico que necesitamos para comprender la magnitud de estos avances. El propósito es, pues, conectar los puntos. Conectar el origen celular de la enfermedad con las herramientas que, estoy convencido, van a definir las curas del futuro. Pero, para apreciar la sofisticación de los nuevos tratamientos, pues primero tenemos que entender por qué las herramientas viejas están llegando a su límite. Sí, claro. Y eso nos lleva al rompecabezas metabólico inicial, porque siempre se ha simplificado la diabetes presentándola como un problema del páncreas, como si un órgano simplemente dijera, ya me cansé, dejo de trabajar. Sí, se culpa el páncreas directamente. Ajá, pero el documento de Jirova detalla que el páncreas es a menudo la víctima final de un proceso muchísimo más largo. Totalmente. La fisiopatología es una red de reacciones en cadena. Sí, hay una etapa donde las células beta del páncreas, que son, digamos, las fábricas de insulina del cuerpo, fallan. Pero el problema central casi siempre comienza muchísimo antes. Con la resistencia a la insulina. Exactamente. Comienza con la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Y estamos hablando del músculo esquelético, del hígado y del tejido adiposo. A esto se le suma un estado de inflamación crónica, silenciosa y de bajo grado, que está ahí latente. A ver, tratemos de visualizar el mecanismo físico de esto, para quienes nos escuchan. Podríamos pensar en el cuerpo humano como un complejo industrial gigante. Y en esta analogía, la materia prima indispensable que llega todos los días es la glucosa que viene de los alimentos. Me gusta esa analogía.
Y la insulina, digamos, actuaría como el personal de la fábrica encargado de abrir las compuertas de las células para que esa glucosa entre y se pueda utilizar como energía. Ok, pero con el tiempo, y debido a un montón de factores, las cerraduras de esas compuertas como que se oxidan, ¿no? Se vuelven resistentes. La insulina llega con la llave, pero la puerta no cede. Ajá, no se abre. Entonces, el gerente de la fábrica, que en este caso sería el páncreas, ve que la materia prima se está acumulando allá afuera y pues entra en pánico. Y su respuesta lógica es gritar más fuerte, o sea, enviar el doble o el triple de insulina para forzar esas puertas. Exacto. El gerente se quema intentando compensar esa falla. Pero lo más grave ocurre con esa materia prima que no pudo entrar, porque esa glucosa en exceso no desaparece por arte de magia. Claro, se queda flotando por ahí. Sí, y el cuerpo tiene que hacer algo con esa energía, así que la transforma y la almacena. El problema surge cuando el almacenamiento normal, el que está diseñado para eso, se llena, y entonces se empieza a acumular lo que llamamos en medicina grasa ectópica. Grasa ectópica. A ver, explícanos eso. Es básicamente grasa almacenada en lugares donde, fisiológicamente, no debería haber grasa, como infiltrada dentro del hígado o entre las fibras musculares. O sea, regresando al complejo industrial, sería el equivalente a empezar a apilar barriles de residuos tóxicos en los pasillos de la fábrica solo porque las bodegas ya están llenas. Y esos barriles empiezan a gotear. Sí, esa es una imagen perfecta. Y esa filtración tóxica de la que hablas tiene un nombre médico formal, que es lipotoxicidad. Porque fíjate, durante mucho tiempo se pensó que la grasa corporal era solo, un almacén inerte, un bulto y ya. Como una mochila extra. Exacto. Pero hoy sabemos que la grasa visceral, la que rodea los órganos internos, es un órgano endocrino sumamente activo. Esa grasa secreta moléculas llamadas citoquinas proinflamatorias. ¿Qué son las que causan problemas? Sí, son moléculas con nombres complejos como TNF-alfa o interleuquina 6, que viajan por la sangre y actúan como bloqueadores de señal. Básicamente le tapan los sólidos a las células para que no escuchen a la insulina. ¡Qué locura! Sí, empeoran aún más la resistencia inicial. Es un ciclo de retroalimentación destructivo. Ahora, ante este colapso total de la fábrica, la respuesta médica convencional ha sido usar medicamentos clásicos, como la metformina, que, según entiendo, funciona activando una enzima celular para ordenarle al hígado que, pues, deje de producir tanta glucosa extra. Ajá, la enzima AMPK. Exacto. Y cuando eso deja de funcionar, los médicos recetan sulfonilureas, que, en nuestra analogía, básicamente obligan al páncreas agotado a exprimir las últimas gotas de insulina que le quedan. Y bueno, finalmente se recurre a inyectar insulina externa. Y a ver, no hay que demeritarlas. Estas terapias son pilares de la medicina y previenen complicaciones agudas mortales. O sea, bajan los niveles de glucosa en la sangre de manera súper efectiva. Claro, salvan vidas todos los días. Por supuesto. Pero si observamos con lupa los mecanismos de acción en esta revisión de Guerova, notamos una deficiencia crítica. Ninguna de estas terapias detiene el deterioro subyacente. No atacan la raíz. Exacto. Inyectar insulina resuelve el problema inmediato de la glucosa circulante, sí, pero no revierte la lipotoxicidad severa en el hígado ni apaga la inflamación crónica. Además, medicamentos como las sulfonilureas o la misma insulina tienden a promover el almacenamiento de más grasa. Y ahí es donde la cosa se pone paradójica, porque si la grasa ectópica y visceral es, uno de los motores principales de la resistencia a la insulina, dar un tratamiento que aumenta el peso corporal es, en cierto sentido, pues súper contradictorio a largo plazo. Es un círculo vicioso. Sí, es el equivalente a intentar vaciar el agua de un barco que se está hundiendo usando cubetas de plástico mientras ignoras por completo el agujero gigante que tienes en el casco. Sí, es una gran forma de verlo. Y además, agrégale el riesgo constante de la hipoglucemia. Al inyectar insulina de manera exógena, tú rompes el sistema de frenos naturales del cuerpo. Si la dosis es ligeramente mayor a la que necesitas para la comida que consumiste, el azúcar en sangre cae en picada. Y eso es gravísimo. Es una emergencia médica inmediata, claro. Y me imagino que esa constante vigilancia, ese riesgo de que el nivel baje demasiado, genera una carga psicológica tremenda para cualquier paciente.
Y esta limitación tan fundamental es precisamente lo que obligó a la ciencia a buscar soluciones fuera del páncreas. Totalmente. Y aquí es donde la revisión de Jirova detalla este cambio de paradigma hacia lo que podemos llamar la era de los superagonistas. O sea, la investigación volteó a ver hacia el sistema digestivo. Específicamente hacia el sistema incretínico. Las incretinas son hormonas secretadas por el intestino delgado, pero lo hacen en el momento exacto en que los alimentos tocan sus paredes. O sea, actúan rápido. Sí, no esperan a que el azúcar llegue a la sangre. Actúan de manera preventiva. Le avisan al páncreas que la comida viene en camino y que, pues, vaya preparando la insulina necesaria. Y esto explica el impacto gigantesco de los agonistas del receptor GLP-1, ¿no? Como la famosa semaglutida, que ha acaparado todas las portadas recientemente. O sea, simulan la acción de esta hormona intestinal para mejorar la secreción de insulina y, de paso, envían señales de saciedad al cerebro. Exactamente, pero la revisión nos lleva un paso más allá en esta evolución farmacológica. Nos presenta los agonistas duales, fármacos como la tirzepatida, que combinan el GLP-1 con una segunda hormona llamada HIP. A ver, cuéntanos de esa. Lo fascinante de esto es el mecanismo mediante el cual el HIP altera el manejo de los lípidos. O sea, el GLP-1 por sí solo ya es muy efectivo para reducir el apetito y mejorar la glucosa. Sin embargo, cuando introduces el HIP a la ecuación, cambias la logística de almacenamiento del cuerpo. ¿Cómo así? El HIP redirige el almacenamiento de los excesos de energía hacia el tejido adiposo blanco subcutáneo. Ah, o sea, la grasa que está justo debajo de la piel, lejos de los órganos vitales. Correcto. Aleja el almacenamiento de lípidos del hígado y del músculo esquelético. Así que estás desmantelando directamente el problema de la lipotoxicidad del que hablábamos. ¡Wow! Al vaciar el hígado de esa grasa ectópica, la resistencia a la insulina disminuye drásticamente. Entonces el paciente no solo pierde peso por comer menos, sino que su metabolismo recupera la sensibilidad perdida. Es un ataque directo al origen del ciclo inflamatorio. Es súper interesante. Pero la investigación no se detiene ahí en los agonistas duales. También introducen la retatrutida, que la catalogan como un agonista triple, porque activa el GLP-1, el HIP y le añade un tercer componente, que es el receptor de glucagón. Así es, un agonista triple. Y aquí es donde a mí me surge una duda importantísima. O sea, a ver si entiendo. El glucagón es la hormona antagonista de la insulina, ¿no? Es la que el cuerpo libera cuando hay hambre severa para ordenarle al hígado que vierta sus reservas de azúcar en la sangre. Sí, esa es su función clásica. Entonces, ¿por qué razón querríamos incluir un activador de glucagón en un tratamiento que está diseñado precisamente para reducir los niveles de azúcar? Suena contradictorio. Y lo parece, es una aparente contradicción fisiológica. Si tú le administraras glucagón de forma aislada a un paciente diabético, los niveles de glucosa efectivamente se dispararían por los cielos. Pero al combinarlo en esta molécula triple con el GLP-1 y el HIP, la dinámica cambia por completo. Ok, ¿por qué? Porque estas dos últimas hormonas anulan el efecto de liberación de glucosa del glucagón, ya que mantienen la producción de insulina alta. Ah, ya. Queda el freno puesto sobre el azúcar. Exacto. Pero los otros efectos metabólicos del glucagón siguen activos. Fíjate, el glucagón es la hormona principal del estado de ayuno. Cuando sus receptores se activan, le indican al cuerpo que necesita generar energía urgentemente. Y esto aumenta el metabolismo basal, de forma significativa, y acelera la oxidación de ácidos grasos en el hígado. O sea, te pone a quemar grasa a nivel interno. Sí. El resultado de esta sinergia farmacológica es que, por un lado, se suprime el apetito, y por el otro, fuerzas al cuerpo a quemar sus reservas de grasa a un ritmo acelerado, sin permitir que la glucosa se descontrole. Es literalmente reprogramar el termostato del cuerpo. O sea, se induce artificialmente un estado celular de quema de energía mientras se provee la protección necesaria contra los picos de glucosa. Es brillante. Sí, es una ingeniería biológica increíble. Ahora, todo esto se enfoca en manipular las señales hormonales. Pero hay otra vertiente detallada en el artículo que me dejó fascinada que aborda la manipulación física de los órganos que procesan el azúcar. Por ejemplo, si la glucosa ya está circulando en niveles tóxicos por la sangre, el riñón ofrece una vía de escape bastante inusual, ¿no? Totalmente. El riñón filtra aproximadamente 180 litros de sangre al día. O sea, es una máquina de filtrado incansable.
Y en un estado normal, las nefronas tienen un sistema altamente eficiente para asegurar que ni una sola gota de glucosa se pierda en la orina. Claro, el cuerpo no quiere desperdiciar energía. Utilizan unas proteínas transportadoras, principalmente las SGLT2, que actúan como puertas giratorias. Devuelven toda la glucosa filtrada de regreso al torrente sanguíneo. Que tiene sentido porque para el cuerpo humano primitivo perder azúcar a través de la orina sería un desperdicio imperdonable de energía vital para la supervivencia. Exactamente, pero la estrategia con los inhibidores de SGLT2 es pues bloquear esas puertas giratorias. Al hacerlo, el exceso de glucosa simplemente sigue su camino y se elimina del cuerpo a través de la orina. Es un mecanismo de desvío físico que no requiere la intervención de la insulina para nada. ¡Wow! Pero el estudio resalta una evolución de este concepto, ¿cierto? Los inhibidores duales SGLT1 y SGLT2 como la sotagliflozina. Sí, y la diferencia es clave. Porque la proteína SGLT1 tiene una ubicación diferente. Entiendo que no solo está en los riñones como un mecanismo de rescate secundario, sino que está principalmente en las paredes de los intestinos. Y ahí su trabajo es absorber los carbohidratos de los alimentos recién digeridos. Así es. Al bloquear ambos receptores simultáneamente, creas una barrera doble. Se impide que gran parte de la glucosa de la dieta entre al sistema desde el intestino y al mismo tiempo obligas al riñón a expulsar el exceso que ya estaba circulando en la sangre. O sea, ¿le cierras la llave y abres el desagüe al mismo tiempo? Exacto. Y lo más notable de esta clase de medicamentos no se limita nada más al control glucémico. Los ensayos clínicos demuestran que reducir esta carga de glucosa disminuye dramáticamente la presión dentro del sistema cardiovascular. ¿En serio? Sí. Reducen el estrés oxidativo a nivel celular, y esto ofrece una protección sin precedentes contra la insuficiencia cardíaca, que, recordemos, es una de las causas de mortalidad más comunes en personas con diabetes. Claro, hay una lógica impecable en esa mecánica. Como decíamos, si el sistema está inundado, cerrar la llave de paso intestinal y abrir la válvula de desagüe renal, pues alivia la presión de toda la tubería. Exacto. Pero el hígado no es el único órgano físico bajo intervención. El hígado de una persona con resistencia a la insulina a menudo desarrolla una especie de ceguera metabólica. Sigue fabricando y virtiendo nueva glucosa al torrente sanguíneo, incluso cuando el cuerpo ya está saturadísimo de azúcar. Es un hígado que no entiende que ya hay suficiente. Sí, y las fuentes discuten el uso de antagonistas del receptor de glucagón, o GRAs por sus siglas. La idea, según entiendo, es bloquear químicamente la señal en el hígado para detener esa producción innecesaria de glucosa. Pero a ver, yo aquí tengo otra duda. Dime. Si bloqueamos la señal del glucagón en el hígado con estos GRAs, no corremos el riesgo inminente de la hipoglucemia severa, porque el hígado es el salvavidas natural del cerebro cuando el azúcar baja. Es una excelente pregunta, y de hecho ese era el problema central de las terapias antiguas. Si frenas de golpe la producción de glucosa del hígado, el paciente corre peligro. Pero lo que hace viables a los GRAs modernos es que su capacidad de bloqueo es dependiente de los niveles de glucosa. A ver, explícame eso. O sea, ¿tienen un sensor incorporado o cómo? Podría decirse que sí. Si los niveles de azúcar en la sangre son altos, el medicamento bloquea fuertemente el receptor de glucagón para detener al hígado. Pero a medida que la glucosa sanguínea desciende hacia niveles normales, la intensidad de ese bloqueo va disminuyendo gradualmente. ¡Ah, qué interesante! O sea, nunca se apaga por completo el sistema de emergencia del hígado. Así evitas que el paciente sufra un colapso hipoglucémico. De verdad que ese nivel de precisión bioquímica es algo que simplemente no existía hace 20 años. Y junto a esta manipulación del hígado y el riñón, el documento explora algo loquísimo, que es la activación térmica celular mediante proteínas análogas al FG21. Ese tema es fascinante. Sí, el objetivo aquí es aprovechar una diferencia biológica muy específica en la grasa del cuerpo. O sea, el cuerpo almacena la gran mayoría de sus reservas en forma de tejido adiposo blanco, que actúa como una simple bodega pasiva. Pero existe otro tipo de grasa, ¿no? El tejido adiposo pardo, que tiene una función radicalmente opuesta. Sí, la grasa parda es otra historia. Está repleta de mitocondrias, que son, digamos, los motores celulares. Y su función no es almacenar energía, sino quemarla activamente para generar calor corporal, a través de un proceso llamado termogénesis. Como una estufa interna. Exacto.
Entonces, las moléculas análogas al FGB21 actúan como interruptores que encienden este tejido adiposo pardo. O sea, pasan de un estado de almacenamiento pasivo a un estado de incineración total. Exactamente. Al forzar esta termogénesis, promueves una oxidación masiva de lípidos circulantes. Es una forma de limpiar la sangre de ácidos grasos excesivos y reducir esa grasa acumulada en el hígado, restaurando la sensibilidad a la insulina desde un ángulo físico que es completamente independiente al de las hormonas intestinales. ¡Wow! O sea, todo este arsenal farmacológico del que hemos platicado, los agonistas triples, los bloqueadores renales dobles, los activadores de termogénesis, la verdad representa una ingeniería metabólica formidable. Es un cambio de juego. Sí, pero sigue existiendo bajo el paradigma de la medicación continua, ¿no? Se introducen moléculas sintéticas diariamente para forzar al organismo a comportarse de cierta manera. O sea, si el paciente deja de tomar el fármaco, la fábrica biológica eventualmente vuelve a colapsar. Es correcto. Siguen siendo tratamientos, no curas definitivas. Exacto. Por eso, la última sección de esta revisión científica cruza la frontera hacia tratamientos que buscan alterar el código fuente del problema, empezando por la epigenética. Y aquí es donde entramos al terreno de lo revolucionario. La epigenética nos ayuda a entender cómo el entorno celular modifica la expresión del ADN. Imagínate el material genético humano contenido dentro del núcleo celular. O sea, son metros de cadena de ADN que deben compactarse en un espacio microscópico. Sí, un empaquetamiento extremo. Para lograrlo, el ADN se enrolla alrededor de unas estructuras proteicas llamadas histonas. Es muy similar a cómo se enrolla un hilo alrededor de un carrete. Y la clave radica en qué tan apretado está ese hilo, ¿no? Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general de la inflamación que platicamos antes, vemos que ciertas áreas del ADN están muy sueltas y accesibles. A ese estado le llamamos eucromatina. El cuerpo puede leer esas instrucciones muy fácilmente. Ajá. Otras áreas, en cambio, están enrolladas de forma tan apretada, que es la heterocromatina, que la maquinaria celular no puede acceder a ellas. Entonces permanecen silenciadas. Bueno, pues en la diabetes tipo 2, debido a la lipotoxicidad y el estrés oxidativo, ciertas regiones genéticas que promueven respuestas inflamatorias destructivas se mantienen sueltas y en constante lectura. O sea, el cuerpo está ejecutando el código del daño vascular y celular repetidamente sin parar. Y el estudio señala fármacos experimentales conocidos como inhibidores BET, por ejemplo, el RBX208. Estos compuestos intervienen físicamente en este proceso de empaquetamiento del ADN, ¿verdad? Sí, inducen un cambio estructural directo. Lo que hacen es tomar esas regiones inflamatorias del código genético, que estaban sueltas y activas, y fuerzan a las histonas a enrollarlas fuertemente. Las esconden. Exacto. Modifican el caizaje epigenético para silenciar las vías que causan el deterioro vascular. Y los ensayos clínicos iniciales demuestran que no solo mejoran el manejo de la glucosa, sino que al silenciar la inflamación a nivel genético, reducen de forma medible la incidencia de enfermedades cardiovasculares graves asociadas al deterioro metabólico. Es que se trata literalmente de ocultar las instrucciones que enferman al cuerpo. Me parece fascinante. Y bueno, al hablar de modificar las instrucciones fundamentales, inevitablemente se llega a la medicina regenerativa, porque el uso de análogos como la timosina beta 4 busca no solo frenar el daño, sino estimular la regeneración del tejido pancreático perdido. ¿Regenerar lo que se destruyó? Exacto. Pero el escalón final descrito en la investigación de Yerova es para mí pura ciencia ficción hecha realidad. Es el uso directo de células madre pluripotentes inducidas combinadas con herramientas de edición genética como CRISPR. Aquí ya estamos hablando del concepto de una intervención curativa definitiva. El procedimiento teórico, implica extraer células de la piel o de la sangre del propio paciente. En un laboratorio, estas células se reprograman genéticamente para volver a un estado de célula madre pluripotente, lo que significa que tienen el potencial de convertirse en cualquier tipo de tejido. O sea, regresan a ser una pizarra en blanco. Una pizarra en blanco, exacto. Y una vez en ese estado, se utilizan herramientas genómicas como CRISPR para buscar y corregir cualquier mutación o susceptibilidad genética que originalmente predispuso a ese individuo a la disfunción celular. ¡Wow! Y tras realizar esa corrección en el código,
Las células se cultivan bajo estímulos bioquímicos muy precisos para que se diferencien en células beta pancreáticas completamente nuevas, funcionales y puras. Posteriormente, pues se trasplantan de vuelta al cuerpo. Y al ser tejido creado a partir del propio material biológico del receptor, se minimiza el riesgo de rechazo inmunológico severo. Regresando a la analogía inicial de nuestra fábrica metabólica, esto significaría que, en lugar de intentar darle pastillas al gerente agotado o instalar sistemas de limpieza externos para lidiar con los desechos tóxicos, se decide demoler todo y construir instalaciones de producción completamente nuevas, con maquinaria perfecta, utilizando los propios planos arquitectónicos corregidos del individuo. Responsables, la comunidad científica mantiene una postura de extrema cautela frente a su aplicación práctica inmediata. La revisión documenta ampliamente los riesgos inherentes a estas tecnologías. ¿Cómo cuáles? El mayor desafío actual con las herramientas tipo CRISPR son las ediciones fuera de objetivo, o sea, los famosos efectos off-target. Estas tijeras moleculares están diseñadas para cortar en una secuencia específica del ADN, pero ocasionalmente pueden hacer cortes no deseados en regiones similares del genoma. Y un corte accidental en el lugar equivocado me imagino que podría silenciar un gen protector esencial o, peor aún, activar un oncogen que detone un proceso cancerígeno silencioso años después de la intervención. Sí, ese es el riesgo latente. Y a eso se le suma la dificultad biológica de utilizar virus modificados para transportar esta maquinaria de edición dentro del cuerpo vivo de manera segura y súper eficiente. Claro, son demasiadas variables. Los obstáculos técnicos, sumados a los costos exorbitantes de desarrollar terapias celulares personalizadas para cada paciente, significan que la edición genómica masiva para enfermedades metabólicas comunes aún enfrenta décadas de refinamiento. La ciencia avanza rápidamente, sí, pero el traslado seguro a la clínica diaria exige un rigor absoluto. Sí, esa realidad nos obliga a situarnos ahorita en el corto plazo. Porque si la ingeniería celular compleja aún está en el horizonte lejano y las terapias convencionales están perdiendo terreno, la dirección inmediata para el manejo clínico parece consolidarse en lo que el estudio define como medicina de precisión y farmacogenómica, ¿no? Exactamente. La farmacogenómica estudia cómo las variaciones microscópicas en el ADN de una persona afectan la manera en que su cuerpo procesa los medicamentos. Es como hacer un traje a la medida. Sí, la revisión detalla cómo variaciones en genes transportadores específicos determinan casi por completo el éxito o fracaso de las terapias convencionales. O sea, para darte un ejemplo, variaciones en el gen SLC22A1 pueden causar que el cuerpo sea físicamente incapaz de transportar la metformina hacia el interior de las células hepáticas. O sea, por más que la tomes, no entra. No entra. Y variaciones en enzimas como la CYP12E9 dictan a qué velocidad el hígado metaboliza las sulfonilureas. ¡Wow! Y la relevancia de esta información a nivel personal es monumental. Porque, para un paciente que ha sido diagnosticado con una enfermedad metabólica, el proceso tradicional siempre ha sido una prueba de resistencia a través del ensayo y error. Totalmente. Túbate esto y a ver cómo te sientes. Exacto. Se receta un medicamento estándar, el paciente de repente experimenta efectos secundarios terribles o la glucosa simplemente no cede. Y entonces se ajustan dosis, se cambia otro fármaco y pasan meses o hasta años de frustración y de inflamación progresiva. Y fíjate, a menudo el paciente interioriza esa falla creyendo que no se está esforzando lo suficiente con su dieta o que es su culpa, cuando la realidad biológica es que, por su genética particular, simplemente carece de la enzima necesaria para que esa pastilla funcione. Es un peso tremendo, pero como experto te digo que el modelo de talla única en la prescripción médica tiene los días contados. Con la caída en los costos de la secuenciación genética, el objetivo a mediano plazo es que el perfil de ADN del paciente determine la intervención desde el día 1. Sería lo ideal. Conocer la predisposición enzimática y celular va a permitir a los profesionales de la salud seleccionar el agonista preciso o el inhibidor exacto que resonará de forma perfecta con la biología única del individuo. Es integrar todos estos nuevos agentes farmacológicos con un mapa genético preventivo. Pues queda clarísimo que el camino va muchísimo más allá de estabilizar un número en un medidor de glucosa. El abordaje contemporáneo de verdad trata de reescribir la interacción química de todo el cuerpo humano.
Se cierra este análisis con una imagen muchísimo más clara de hacia dónde se dirige el futuro de la endocrinología y la farmacología. Definitivamente. Yacente en todo esto que me resulta fascinante considerar fuera del estricto marco clínico. O sea, a nivel evolutivo, la fisiología humana fue moldeada a lo largo de cientos de miles de años por la escasez extrema y las hambrunas regulares. Nuestro metabolismo es una obra maestra de la supervivencia primitiva. Está optimizado para absorber, almacenar celosamente y no desperdiciar ni un solo gramo de energía excedente en preparación para, pues, el invierno que siempre llegaba. Claro, estamos diseñados para guardar energía. O llega. Y esa misma biología orientada a la supervivencia nos está llevando al colapso sistémico porque nunca aprendió un mecanismo natural para lidiar con el exceso perpetuo. Si los avances en superagonistas, medicina regenerativa y edición celular logran aislar los sistemas de recompensa del cerebro, redirigir el almacenamiento y reconfigurar la sensibilidad a la insulina de manera perfecta, si eventualmente se logra eliminar quirúrgicamente la penalidad biológica de la sobrealimentación, se estaría anulando uno de los principales mecanismos de presión selectiva en nuestra especie. Es un punto súper profundo. Sí, o sea, al desvincular el exceso energético de la enfermedad y el deterioro estructural, cabe preguntarse si se estaría alterando permanentemente la relación evolutiva del ser humano moderno con la comida y con el entorno mismo. Es una reflexión biológica y antropológica profunda para contemplar la próxima vez que se anuncie el desarrollo de un nuevo milagro farmacéutico.